Bueno, buenas tardes. Aquí Yuderquis. ¿Cómo están? Bueno, me han dejado solita aquí para que empiece a hablar con ustedes. Primero dar las gracias por esta invitación a Laura Arnés y a María Moreno por hacerla posible. Es un placer para mí pues poder contarles un poco de de mis últimas ideas y los trabajos en los que estoy involucrada en los últimos años. Debo advertir que para quienes pues vienen siguiendo mi trabajo, pues no estoy diciendo algo muy nuevo, muy novedoso, porque en realidad mucho de lo que voy a explicar en esta conferencia son trabajos que ya tengo algunos 3 o 4 años trabajándolo y vengo dando algunas series de conferencias, tengo algunos artículos donde abordo las temáticas que voy a presentar aquí. Así que pues les pido paciencia y quienes ya conocen estos temas, pues también pues obviamente pues pueden pasar de largo, digamos, ¿no? Y que pueda yo explicarlo para que el otro público pues que todavía no ha podido acceder a estas últimas elaboraciones y reflexiones que vengo realizando. Efectivamente, como decía el cartel de invitación, pues lo que pretendo es un poco hablar de este concepto que estoy proponiendo, esta idea que estoy proponiendo de razón feminista eurocentrada o colonialidad de la razón feminista. Es algo que tiene que ver, que saco a la luz o que es un parto, digamos, ¿no? En el sentido propio de la palabra, ya que implicó todo un tiempo de ir conformándose y elaborándose estas ideas que aquí desarrollo. De hecho, digamos que fue un parto inesperado. Yo andaba en otras búsquedas, andaba haciendo una crítica a las hegemonías feministas, hablaba de feminismo hegemónico y cuando me topo con la descolonialidad y el proyecto de crítica moderno de la modernidad colonialidad y en particular con María Lugones, quien fuera una de mis mentoras, de mis maestras, pues estando en ese proceso, sigo trabajando en esta crítica a los feminismos hegemónicos en América Latina y de repente me encuentro haciendo otro tipo de operaciones que me van a llevar por otro camino y que terminarán eh, transformándose o llevándome a la conclusión de que más que un feminismo hegemónico o una corriente feminista hegemónica o una hegemonía feminista, que era lo que yo venía haciendo, la crítica que venía haciendo, una crítica más profunda de la trama feminista en su conjunto, del campo feminista en su conjunto, implicaba ir a las bases mismas constitutivas del pensamiento y el accionar feminista, ¿no? Y esto me va a llevar entonces a pensar y a darme cuenta, antes que pensar, o quizás al mismo tiempo, porque una se da cuenta pensando, pero también se da cuenta a través de la experiencia, ¿no? Y de eso voy a hablar un poco más adelante. Me termino dándome cuenta que yo, siendo una feminista que había toda su vida estado en los feminismos contrahegemónicos o en los feminismos que estaban en los márgenes en América Latina, estando mismo en esos feminismos que no eran liberales, que no estaban haciendo, no hacían política estadocéntrica, que no eran abanderados de un programa feminista avalado por los estados imperialistas o por el mainstream no académico y político. Sin embargo, a pesar de eso, voy a encontrar una serie de problemas en la propia
práctica política que yo venía realizando y que realizaba en determinados espacios feministas, que eran espacios, como señalo, subalternos, marginales, que justamente nos creíamos en capacidad de poder elaborar una serie de críticas más radicales porque nos veíamos como por fuera de esas tramas hegemónicas, ¿no? Lo que al final, luego de una serie de reflexiones y investigaciones que voy a comenzar a realizar, lo que voy a terminar dándome cuenta es que hay esto que nombro así como una colonialidad de la razón feminista, y que hay que esta crítica a la teorización y a la praxis feminista o al programa feminista, y digamos, todas sus intervenciones políticas en el espacio público, en los espacios de activismo, toda su agenda, digamos, de desarrollo, estaba profundamente comprometido, ¿no? Con un programa que estoy nombrando como un programa moderno y colonial, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de explicar cómo llegué a esta conclusión. Como se ha señalado en el resumen para la publicidad, yo decía, bueno, que he adoptado un método que es el que me va a permitir llegar a esta conclusión. Es un método que inicialmente lo estoy tomando justamente para hacer esta crítica a las hegemonías feministas, pero terminan llevándome hacia esta otra crítica que para mí da una vuelta de tuerca más, y llega a proponer una serie de elementos que nos permiten ver el campo feminista en su conjunto, ¿no? Entonces, este método, que gracias a María Teresa Garzón, una compañera que es parte del grupo al que pertenezco, el GLEFAS, ella, estoy comentándole de mis avances en mis trabajos. En este momento estaba trabajando, tratando de avanzar en lo que era mi tesis de doctorado, y estaba pues haciendo esto de esta crítica a la teoría, a la teorización y a la práctica feminista, ¿no? Y entonces yo le estoy señalando a ella de cómo mi activismo a través del tiempo ha ido transformándose y cómo he llegado a este momento del feminismo descolonial, producto justamente de la práctica política, más que de la teoría. Todo lo que yo voy a producir viene de una serie de preocupaciones que son eminentemente prácticas. Yo acudo a la teoría para intentar resolver una serie de problemas que yo me encuentro en la práctica política que estoy desarrollando en acompañamiento y en relación a veces conflictiva y a veces de compañerismo con otras, con otros, con otros, ¿no? Entonces, hablando de esto, y yo pretendiendo hacer en ese momento y siguiendo a una compañera, colega, filósofa, feminista, Francesca Gargallo, que venía desde la filosofía proponiendo hacer una historia de las ideas feministas. Yo estoy un poco en esta cuestión de que eso es de alguna manera lo que yo estoy haciendo, pero no estoy encontrando cómo poner allí la propia experiencia, ¿no? Cómo dar cuenta, más allá de los debates dentro de la teoría feminista, cómo dar cuenta de lo que ocurre en la práctica política feminista. Y esto para mí era muy importante, porque a veces la teoría tiende a ocultar lo que ocurre en la materialidad de la vida y en la materialidad de nuestros movimientos. Siendo yo una sujeta, para no ponerme una identidad de algún tipo que no corresponda a los propios condiciones histórico-estructurales que me permiten ser quien soy, siendo yo alguien que venía del Caribe y que viene de un lugar llamado República Dominicana, eh, compartimos la misma isla con la República de Haití,
primer lugar de la colonización, primera isla donde se produce el desembarco definitivo de Colón y los que prontamente se van a volver colonizadores. Viniendo yo de la experiencia histórica de esta isla y portando el cuerpo que porto, que de repente ya no, llega un momento que ya no, eso de portar el cuerpo que porto ya se me desdibuja y no solamente se trata este cuerpo definido, nombrado, sujetado como un cuerpo femenino, un cuerpo de mujer, sino que voy a tener que comenzar a ver cómo ese cuerpo es interpretado a través de muchos otros elementos que complejizan la manera en que ese cuerpo va a ser vivido por mí y va a ser experimentado por quienes están a mi lado, ¿no? Y entonces yo, estando en Buenos Aires, donde he habitado 14 años de mi vida y donde es como así fue un lugar privilegiado para desarrollar mucho de lo que hoy estoy desarrollando, por todo lo que implicó en términos de adquisición, de aprendizaje de teorías, pero también en términos de la experiencia vivida, ¿no? Estando yo allí, lo que me voy a dar cuenta es que la categoría de género me es insuficiente para poder nombrarme y para poder definir lo que estoy experimentando emocional, espiritual, físicamente respecto de cómo va a ser pensado, cómo va a ser tramitado este cuerpo en un espacio como el Buenos Aires, un espacio como el Buenos Aires de ese momento, estoy hablando del 2001, que es cuando llego allí, en un momento de una gran explosión social, que para mí fue como una bendición, porque yo vengo de un país que los movimientos sociales no se expresan de la manera en que se expresan en Buenos Aires. Digamos que la resistencia se da de otras maneras, que no tiene que ver con esa racionalidad política de los movimientos sociales contemporáneos. Y yo voy voy a vivir, voy a ser parte, voy a experimentar ese escenario de confrontación política, de una explosión civil, salir a la calle, disputar el que se vayan todos, sacar uno y otro presidente, hacer que se despida personas que están ligadas a estos gobiernos neoliberales, etcétera, etcétera. Voy a vivir las asambleas feministas multitudinarias, los encuentros feministas, bueno, los encuentros de mujeres multitudinarios que se realizan en la geografía argentina, y al mismo tiempo que estoy viviendo un escenario que para mí todavía con el velo que me impone la modernidad occidental, veía como un escenario el escenario, digamos, requerido, ambicionado, deseado de acción política, me doy cuenta que yo soy efectivamente un cuerpo externo a eso que se está viviendo en estos escenarios, ¿no? Yo siempre soy la extranjera, soy el cuerpo, digamos, impelido y muchas veces más bien, ¿cómo podrías decir? Visto como que estaba en un no lugar, ¿no? Como alguien que estaba ocupando un lugar que no debía estar, ¿no? Estoy hablando sustantivamente para no determinarme tanto en esta historia que ya he contado en tantos escenarios. Estoy hablando de la posibilidad que tuve de vivir en estos escenarios de radicalización política, como a pesar de esa radicalización política, no había una pregunta, ¿sí?,
por el profundo racismo que está en las bases de nuestros proyectos de liberación. El profundo racismo que permea nuestras sociedades, en este caso una sociedad como la Argentina, en un escenario de explosión política y que al mismo tiempo es incapaz de preguntarse, hacerse una pregunta sobre lo que significa el ser, que nuestras historias republicanas, ¿sí?, provengan de lo que fue el exterminio o el intento de exterminio, y un exterminio que sigue siendo sistemático contra modelos de vida externos al modelo que propone la modernidad, con sus aparatos estatales, su idea de democracia, su idea de libertad, su idea de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo en un momento, si bien estoy en el escenario que yo quería en términos políticos, pero también intelectuales, comienzo a convivir constantemente con una herida que yo trataba de aplacar a través de una serie de explicaciones que cada vez se fueron quedando, se fueron quedando chicas, fueron develando que no daban la explicación, no eran suficientes para explicar, digamos, mi propia experiencia como un cuerpo, para decirlo de alguna forma, racializado, proveniente de una isla empobrecida como esta isla de Haití, que es el nombre original, que luego le llamarían la isla en española, ¿no? Entonces, convivir como una dominicana que intenta hacer teoría y estar en espacios intelectuales fue el germen que va a activar un proceso de transformación de mi propio pensamiento, pero también de la propia política que yo voy a desarrollar hacia adelante, ¿no? Esto va a tomar sus años, esto no decanta inmediatamente, va en un proceso acumulativo, va y viene, y al mismo tiempo van pasando muchas cosas que van a ir confluyendo hasta que yo veo la necesidad de encontrar nuevos caminos donde yo pueda dar cuenta, ¿sí?, de esta experiencia, esta vivencia de una herida que ya no se subsumía a una herida de género o una herida de sexogenérica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Allí es que vuelvo sobre mi propio origen, allí es que comienzo en una búsqueda desenfrenada por teorizaciones que me permitan dar cuenta de esta herida, de este dolor que no puedo explicar a través de estas otras herramientas teóricas conceptuales. Y entonces allí me encuentro con la decolonialidad y particularmente, o de manera más importante, con lo que es la propuesta de María Lugones de la necesidad de activar y desarrollar un feminismo descolonial. Bueno, en este camino yo sigo produciendo con contradicciones, porque todo esto es procesual, y pues efectivamente estoy preguntándole al feminismo, estoy dándole continuidad a una pregunta al feminismo respecto de su práctica política, que es lo que siempre me ha interesado. Me doy cuenta que para poder preguntar al feminismo sobre su práctica política, tengo que ir también a las teorías que sustentan y que se alimentan al mismo tiempo de esta práctica política. Y en este entonces es que voy a poder llegar a una serie de preguntas que van a develar este compromiso del feminismo con la colonialidad, ¿no? Retomo otra vez ahora entonces esto de este método de una genealogía de la experiencia. Y aquí cuando construyo este concepto o esto que nombro un método de producción de conocimiento, genealogía de la experiencia,
hago una revisión de, por supuesto, de qué estoy nombrando como genealogía, cómo voy a pensar la genealogía, y también voy a acudir a la misma idea de experiencia que ha sido o sea, ha sido un campo de elaboración sistemática por parte de la epistemología feminista y la producción de conocimiento feminista, ¿no? Voy a detenerme un momentito para decirle desde dónde pienso esto de la genealogía y desde dónde me acerco para pensar lo epistemológico, para entonces ya pues concluir, hacer unas conclusiones respecto de a dónde me llevó este método de una genealogía de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, para no irme tanto por aquí y por allá, porque soy a veces muy habladora, voy a tomar algunas ideas que ya tengo escritas de un artículo que ya ha sido publicado y voy a ir un poco expresándolas aquí de una manera más sistemática, ¿no? Entonces, vamos a tomar primero a qué me estoy refiriendo con la genealogía, ¿no? Y cómo estoy pensando el método genealógico y por qué acudiría a alguien que está trabajando por la descolonización del saber y está haciendo una crítica fundamental al eurocentrismo y a la modernidad occidental. ¿Por qué acudo a el método genealógico siendo el método genealógico un método por excelencia que ha sido producida dentro de la modernidad, ¿no? Entonces aquí decir que el método genealógico, bueno, lo primero es que me permitió llegar a formular correctamente una serie de preguntas para observar y analizar el feminismo en América Latina. Una pregunta que me permitió este método genealógico fue preguntarme cómo es que hemos llegado a ser las feministas. Esto quiere decir mujeres adelantadas y superadas de nuestro tiempo que pretendemos ser, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos las feministas en América Latina cuando convocamos a una marcha por el derecho al aborto? Me pregunto, ¿no? Cuando gritamos mi cuerpo es mío o libertad en la casa y en la plaza. ¿Qué hacemos las feministas cuando presionamos a las instituciones y al Estado para aprobar una ley por la igualdad de género, cuando abrimos espacios en la universidad y pedimos que las mujeres entren a ella masivamente, cuando armamos un programa de estudios en género y sexualidad, cuando hablamos de derechos reproductivos, cuando hacemos un discurso en o ante las Naciones Unidas, o cuando formulamos y desarrollamos proyectos para mujeres populares y hablamos entonces de feminismo popular, o cuando desarrollamos campañas en contra del acoso callejero. El método genealógico me permitió cuestionar ya el feminismo, no en términos de una élite feminista únicamente que está produciendo una serie de ideas o reproduciendo una serie de ideas que han sido inicialmente producidas por feministas del norte, pensando, digamos, en la crítica que hacen teóricas postcoloniales como Mohanty. No se trata solamente de eso, se trata entonces cómo el feminismo en su propia práctica política está reproduciendo o está dando continuidad al programa de la modernidad. Y esto aun cuando no hayamos ido a la universidad, aun cuando nunca nos hayamos dicho feminista, aun cuando digamos que estamos en contra del feminismo académico o que estamos en contra del feminismo mainstream o del feminismo liberal, ¿sí? Lo que yo pude darme cuenta fue que los espacios de militancia, los espacios de activismo más radicales y más que se decían a sí mismos que eran contrahegemónicos, estaban cargados de esta densidad, ¿sí? O sea, había una densidad de este proyecto o esta aspiración de liberación que propone la modernidad, ¿no? Y entonces fue ahí que llegué a formular la idea de la existencia de esto, de una razón feminista universal y eurocentrada. Porque al volver la mirada
o volver a mirar desde estas preguntas, lo que pude documentar es que no existe nada tal como una historia de especificidad en el feminismo que desarrollamos, sino más bien una historia de la voluntad por no diferenciarnos, por no apartarnos de las teorías, las apuestas y las consignas del feminismo producido en los países centrales. Entonces, no es qué hacemos las feministas latinoamericanas, sino que mi pregunta, más allá de esta pregunta, o sea, y pongo entre paréntesis, esta pregunta sobre el feminismo latinoamericano, en mi propia investigación voy a ver que hay varias filósofas en América Latina, pero particularmente en Argentina, en México, en algunos otros lugares, por ejemplo, pienso en mismo, por ejemplo, lugares como Costa Rica, en Chile, que están hablando de esto de un feminismo latinoamericano y cómo sería esto de un feminismo latinoamericano. Yo también voy a seguir esta ruta y voy a estar preguntando sobre las condiciones de posibilidad de un feminismo latinoamericano, para cuando comienzo a hacer esta crítica y readecuo mis marcos de análisis para poder ver cómo toda esta historia estaba atravesada por la historia de colonialidad, dame cuenta que más que un feminismo latinoamericano, nosotros tendríamos que hablar de un feminismo, perdón, en América Latina, ¿sí? Puesto que justamente nosotras no hemos intentado hacer un feminismo particular que se separe en su programa fundamental, ¿sí? Y en sus aspiraciones fundamentales del programa feminista elaborado dentro de la modernidad, ¿no? Entonces, al final, digamos, podrán haber muchas corrientes feministas, pero hay algo que es sustantivo y que es un colchón desde donde miramos, desde donde actuamos, desde donde pensamos el mundo que queremos para nosotras, las mujeres, y pongo todo esto entre comillas, que sigue siendo dado desde esta pretensión de universalidad producida por la modernidad europea, ¿no? Entonces, lo que yo me voy a dar cuenta es justamente que el feminismo en nuestra región, en América Latina, lo que hace es un esfuerzo por ajustarse a estas teorías producidas en Estados Unidos y Europa, de modo que lo que se permitiría a través de nuestra actuación, a través de nuestro intento de hacer producción de producción feminista, producción de pensamiento feminista, es como mucho hacer entrar o hacer que la experiencia histórica de nuestra región quepa en estas interpretaciones producidas desde la experiencia histórica de Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, intentar explicar el presente feminista en América Latina, sus dilemas, contradicciones, disputas, ejes de preocupación, estrategias políticas, discursos y prácticas, me permitió reparar en una suerte de razón feminista compartida, una serie de principios sobre lo que nos hemos asentado las feministas de todos los tiempos y de las más diversas corrientes contemporáneas, desde Estados Unidos a Europa, desde América a África o a Oceanía o a Asia, ¿no? Una serie de principios que contribuyen a la producción de un relato que señalo de esta manera: nosotras, las mujeres, nosotras, las que siempre hemos sido dominadas, y su contracara, que sería nosotras, las superadas, las que nos hemos podido liberar, nosotras, las mujeres libres, dueñas de nuestro destino, que llegamos a ser gracias infinita al feminismo, y con ello, voy a decir yo, gracias a la modernidad, ¿no? Me he propuesto entonces repasar estos dilemas y estos límites de las prácticas teórico-políticas producidas, sostenidas y alimentadas por el feminismo y los movimientos sociosexuales contemporáneos vistos desde el contexto particular latinoamericano y su historia de colonialidad. El proyecto genealógico busca indagar los discursos a los que hemos adherido sobre la sexualidad, el género, el sujeto sexogenérico y la manera en que hemos aplicado estos discursos para pensar lo latinoamericano
como un espacio globalizado en busca de integración a lo verdaderamente humano. Lo que supongo es un ejercicio crítico que permite tomar conciencia de cómo hemos llegado a ser las feministas y el sujeto sexogenérico, entre comillas, libre, transgresor y adelantado de nuestro tiempo que pretendemos ser. Mostrar eso que Castro Gómez nombra como economía política de verdad, que se evidencia en las prácticas políticas y discursivas en torno al género y la sexualidad, que hemos contribuido a producir en la medida de nuestra fe ciega y contribuciones a unos postulados feministas que se presentan como universales. Lo que me ha interesado detenerme en estos postulados feministas, lo que me ha interesado detenerme en estos postulados feministas que se presentan como universales, digamos, detenerme en estas grandes verdades feministas, estas grandes afirmaciones de por qué las mujeres o los cuerpos sexogenéricos despreciados de la modernidad, esta la parte la digo yo, por supuesto, por qué estamos en una posición de subalternidad. Esa pregunta me interesa verla desde las afirmaciones que ha producido la teoría feminista, para entonces digamos, detenerme allí, ¿no? En estos postulados para denunciar la forma de regulación, jerarquización, legitimación de una forma de comprensión sobre otras. Para poder hacer esta crítica del presente de nuestro feminismo, necesité acudir entonces también a la arqueología, a ser de archivista, de cartógrafa, de una memoria que muestra viejos testimonios como síntoma del presente, construir un archivo audiovisual de lo que yo viví, lo que he vivido, lo que he escuchado, lo que he experimentado en mi práctica de 30 años como feminista, ¿no? Acudir a la variedad de enunciaciones, a la variedad de disputas de sentido, a la variedad de experiencias que yo guardo en mi memoria corporal, física y en mi memoria de afectos también, ¿no? Me interesa las prácticas mudas, las conductas de los costados, los discursos heterogéneos y estuve dispuesta y estoy dispuesta, propongo estar dispuesta a excavar y rastrear en las profundidades para sacar la luz aquello que queda oculto muchas veces por estos grandes discursos que no nos permiten ver más allá de lo que ellos enuncian, ¿no? En definitiva, como diría Foucault, se trató de recoger el conjunto de reglas que funcionan para un grupo de personas dentro de un periodo determinado, de modo de poder determinar los límites y la forma de decibilidad, lo que se puede, por ejemplo, qué se puede y qué no se puede decir. 2, los límites y las formas de conservación. ¿Sí? ¿Qué discursos son tomados en cuenta? ¿Y cuáles otros discursos pasan a ser desapercibidos, pasan sin dejar huellas, son desechados en nuestros movimientos sociales y en nuestras prácticas políticas? ¿Quiénes portan esos cuerpos? ¿O cuáles son los cuerpos que portan estos discursos que son desechados, ¿no? Y por último, los límites y las formas de la memoria tal como aparecen en las diferentes formas discursivas. ¿Cuáles discursos son reconocidos como válidos y cuáles como discursos son discutibles o inservibles? Pero también me interesa ver los límites y la forma de reactivación. ¿Cuáles son los discursos que se intenta reconstruir? ¿Cuáles son los válidos de resguardar? ¿No? Y cuáles son los límites y las formas de la apropiación. ¿Qué individuos, grupos, clases tienen acceso a un tipo determinado de discurso? He acudido entonces a la idea de experiencia y de testigo activo para la construcción de mi archivo, ¿no? Como una activista implicada activamente en el hacer y en los debates del feminismo de cerca de 30 años. Acudo a ese recorrido, a esas observaciones implicadas dentro de momentos cruciales de la historia de mediano plazo del feminismo regional.
construir mis archivos con las notas de reuniones a las que acudí, las actividades que ayudé a organizar, las discusiones de las que fui parte, las reflexiones que de allí surgieron y que se acumulan en ensayos, en notas, en artículos publicados o en artículos inéditos y que nunca saqué a la luz. Con esas 1001 historias que guardo en la memoria y de la que he sido testigo, participante o no, pero que he escuchado en diferentes versiones por parte de quienes allí estuvieron. Hay también una memoria corporal y visual que acompaña estos discursos, sensaciones de alegría, de dolor, de victoria o de derrota, de expectación, de incredulidad o de certezas. En síntesis, me he propuesto construir y proponer la posibilidad de hacer esta genealogía de la experiencia del feminismo en América Latina. Entonces, cuando hablo de experiencia, y aquí ya me quiero detener en esta otra parte, yo hablo de una genealogía de la experiencia, ¿a qué estoy acudiendo? ¿Qué estoy pensando aquí? ¿Cuál es el uso que le estoy dando a la experiencia? Sabemos que han habido muchos debates sobre esta cuestión del uso de la experiencia, ¿no? Scott tiene este famoso artículo traducido al español que se llama Experiencia, donde ella pone en discusión los usos y mal uso de la experiencia para construir conocimiento desde los movimientos feministas y sexuales, ¿no? Entonces, un elemento ahí que para mí fue importante fue acudir a todo lo que yo he aprendido sobre la epistemología feminista, viniendo de la filosofía, que es lo último a lo que me dediqué en mi formación académica. Me acerqué a estudiar la epistemología feminista de manera mucho más profunda, de manera más sistemática, ¿no? Y como no tengo ya tanto tiempo para detenerme en este punto, solamente quiero señalar que la experiencia para la epistemología feminista, digamos, es la base, digamos, de lo que para la producción de conocimiento, ¿no? Incluso la perspectiva del punto de vista desarrollada por la epistemología feminista, que yo voy a nombrar como una epistemología feminista blanca, ¿no? Porque hay que ir ya nombrando desde dónde se hace esta epistemología feminista, pero que también, sin embargo, fue retomada y asumida por la teoría feminista negra y de color, y esto es muy interesante, se ha ocupado de desarrollar una crítica a los métodos de producción de conocimiento por parte de la ciencia moderna y han propuesto en su lugar el uso de la experiencia como forma efectiva de construcción de saber. O sea, la subjetividad es fundamental para la construcción de conocimiento. Abandonar esa pretensión de objetividad es fundamental para este método feminista que se ha nombrado como el punto de vista, ¿no? Ahora, lo interesante al hacer esta revisión sobre la experiencia y este método feminista del punto de vista que han propuesto y han desarrollado autoras como Smith, Harding, Harstock, Hill Collins, digamos de las epistemólogas clásicas, y las clásicas pues son mujeres blancas de Estados Unidos, Harding, Hartsock, no sé muy bien pronunciar su apellido. Ya desde principios de los 80 estaban hablando de esta perspectiva del punto de vista, pero autoras negras como Hill Collins ya en 1999 toma esto para pensar en este gran ensayo de ella sobre la construcción de conocimiento por parte de las mujeres negras. Ella también va a tomar esta perspectiva del punto de vista y la cuestión de la experiencia como un elemento sustantivo para que las mujeres negras podamos desarrollar nuestro saber, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo interesante que yo voy a encontrar hacer una revisión sobre la cuestión de la experiencia y su lugar, el lugar central que ocupa en la producción de conocimiento feminista, lo que me voy a dar cuenta es que para la mayoría de estas epistemólogas feministas, el tema de la experiencia tiene que ver con que se piensa, ¿no? Esta cuestión del el punto de vista feminista que se asienta en la experiencia de las mujeres, parten de esta idea, que luego voy a encontrar que no es solamente una idea de las epistemólogas feministas, que están pensando que el mundo, la interpretación de las condiciones de subalternidad o de dominación son más factibles de que sean observables por aquellas personas que están en
por aquellas personas que están en peor lugar de privilegio, o sea, aquellas que están en la base de la estructura. El problema aquí, si bien esto es algo que lo van a proponer otros autores, incluso dentro de los estudios críticos de la raza, y pienso en autores como Du Bois, por ejemplo, también está pensando que aquellos que están, en el caso de Du Bois, él está pensando el sujeto racializado y en particular el afro-norteamericano, por estar las comunidades afro-norteamericanas, estar en las bases de la estructura, ellas tienen la posibilidad de observar, de tener un mayor conocimiento de cómo funciona la totalidad de la sociedad, pues ellos tienen acceso al mundo del amo o al mundo del patrón, al mundo de los blancos y de aquellos que dominan el sistema, digamos, aquellas clases que son las que están definiendo el sistema de dominación, pero también pues tienen su propio mundo, que también tienen, ellos están dominando, o sea, ellos viven el mundo de las clases dominantes, en este caso de los blancos, y por el otro lado viven el mundo de los subalternos o de los dominados, ¿no? Para Du Bois él habla del doble punto de vista, ¿no? Del doble point, ¿no? Y encuentro esta relación entre estos trabajos que está haciendo Du Bois y lo que están haciendo las epistemólogas feministas desde finales de los 70 en adelante. Ellas están diciendo exactamente lo mismo, pero están cambiando de sujeto. Ahora, aquellas que ya están valorando como que están en la base de la pirámide social, ya no son un grupo dado por clase o por su origen étnico-racial, sino que ahora son las mujeres. Entonces, digamos que para autoras, para estas autoras como espera, ahora se me fueron los nombres, varias de estas autoras que he mencionado, como Smith, como Harding, como Harstock, ¿sí? Las mujeres, por estar en la base de la estructura, ellas tendrían la posibilidad de dar una interpretación, ¿sí? Que se acerca más a una interpretación, o sea, una interpretación más general sobre cómo funciona la dominación. El tema aquí, y es lo que para mí va a ser sustantivo para la manera en que voy a tomar esta idea de experiencia y por qué entonces la voy a aplicar o sea, la voy a aplicar para una mirada hacia el propio feminismo, es que la mayoría de estas epistemólogas no se están dando cuenta, digamos, ¿no? No están asumiendo un punto de vista superador de esta mirada centrada del género, ¿sí? Si bien la epistemología feminista y el feminismo marxista va a ser toda una crítica al análisis marxista de la sociedad, justamente porque toda su teorización y todo su programa de interpretación lo hace a partir de la categoría de clase, finalmente el feminismo va a caer en la misma trampa y la mayoría de la epistemología feminista, si no toda, o digamos la mayor parte de ella, y que prácticamente todo el conocimiento que se va a producir desde la producción de pensamiento feminista va a tomar el género y el sistema de género y la crítica a la normatividad sexogenérica, ¿no? Como el pivote fundamental desde donde va a mirar el mundo y desde donde lo va a interpretar. Por eso las epistemólogas feministas, igual que va a ser prácticamente toda la teorización feminista que goza de niveles de validación, van a producir un conocimiento que partiendo de una crítica a la universalidad del método científico, sin embargo, produce su propia universalidad, en este caso, al pensar que lo que ellas están produciendo es válido para todas las mujeres. Se trata de la experiencia de las mujeres. Entonces, para las feministas, digamos, para la teorización feminista, las mujeres, en términos así, como un grupo más o menos homogéneo, están todas en la base de la estructura. Lo que yo voy a tratar de ver en mi marco analítico es cómo
esta imposibilidad del feminismo de asumir un punto de vista complejo de la dominación, es lo que va a nombrar toda la teorización feminista negra y lo que vamos a dar continuidad al feminismo descolonial. Alguna gente le va a llamar interseccionalidad, yo prefiero hablar de matriz de dominación, permite ver la manera en que no hay una separación, no solamente experiencial, sino en términos de cómo funciona el sistema en su conjunto para poder, o sea, para crear dominación, ¿no? Para crear jerarquías de dominación y para producir subalternidad. Esto se da dentro de una trama de poder donde raza, clase, género nunca se podrían separar, y más bien esta separación es funcional a la manera en que las ciencias sociales y humanas, que herederas de la modernidad, tratan de pensar y clasificar el mundo en pequeñas partes para poder estudiarlo, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí cuando estoy pensando y cuando estoy asumiendo esto de genealogía de experiencia es desdoblar la mirada, y más que mirar hacia afuera del campo feminista, lo que estoy intentando es mirar a la propia experiencia feminista, ¿sí? Y la manera en que ha producido y que produce constantemente un sujeto que pretende analizar y pensar y proponer un ideal de liberación que parecía común a todo ese sujeto pensado, digamos, de manera homogénea y universalmente, ¿no? Entonces, dado todo esto, pues yo voy, y ya con esto voy a concluir, una vez que he hecho eso, lo próximo que voy a hacer, aplicándole todas estas preguntas a la práctica feminista, preguntándome qué es para el feminismo, y esto es una pregunta a la que voy a llegar, que no surge inicialmente, pero esta crítica al método feminista y esta toma del método genealógico me va a llevar, un método genealógico que pretende develar en este caso la colonialidad. Voy a llegar a una pregunta que para mí va a ser sustantiva, y es esta pregunta de qué es para el feminismo una mujer liberada, ¿no? Porque si para la modernidad la cuestión de la liberación y el sujeto liberado es la pregunta fundamental, o sea, la modernidad occidental, la modernidad europea, inicia preguntándose por la liberación del sujeto, de la tradición y de todo tipo de ataduras de aquello que domina como la tradición, ¿no? Esto me recordó, volviendo a estos clásicos del pensamiento filosófico europeo, me recordó mucho de lo que yo había estudiado en la teorización feminista, pero también aquellas interpretaciones que circulan en los espacios de activismo feminista. Entonces ahí, si para autores como Kant, ¿no? La gran preocupación o la llegada de la modernidad significa el advenimiento de un sujeto finalmente libre de las ataduras de la tradición. ¿Qué significa para el feminismo una mujer liberada? ¿Cuál es esta sujeta feminista que finalmente está logrando o alcanzando su liberación? Y ahí encontré entonces que efectivamente hay un ideal de liberación para el feminismo, y hay un ideal de la mujer liberada que existe dentro no solamente de la teoría feminista, sino de los activismos y del programa político feminista. Un programa político feminista que también voy a señalar es prescriptivo, ¿sí? Es prescriptivo de modelos de mundo, de modelos de vida, de modelos de modelo de ser, aparecer y estar en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que el feminismo nos está proponiendo como salida? ¿Qué es lo que el feminismo, cuando hace todo lo que nosotras hacemos, qué es lo que estamos proponiendo como salida de esos que hemos analizado como
la subordinación o la dominación de las mujeres. Entonces, es así que haciendo toda esta revisión, ¿sí? Llego a dos elementos fundamentales. Hay una razón feminista universal, ¿sí? Que tiene que ver con cuando una revisa qué es para el feminismo una mujer liberada, una puede encontrar el vínculo estrecho, el profundo compromiso del feminismo como campo de actuación y de teorización, el profundo compromiso del feminismo con el programa de liberación de la modernidad. Pero también voy a decir, entonces, no es solamente que esta es una afirmación que podría decirme autoras, digamos, del feminismo iluminista, van a decir, pues sí, es verdad, estamos comprometidas con la modernidad. Y entonces aquí viene la segunda parte de mi crítica, ¿no? Que esta razón feminista universal, esa razón feminista moderna, ¿sí? Se ha caracterizado, ¿sí? Por, o digamos, repetidos veces, digamos, se caracteriza por ocultar su profundo racismo y por ocultar su colonialidad. O sea, no hay modernidad si no hay racismo y si no hay colonialidad. Eso en pocas palabras significa que al mismo tiempo que estamos señalando cuál nuestro ideal y cuál es el ideal de sujeto, cuál es el ideal de liberación y el ideal de mundo que aspiramos, esa misma afirmación prescriptiva de mundo es al mismo tiempo su cara oculta, aquello que oculta es la negación de una serie de mundos, ¿sí? Que son los mundos condenados por Occidente, son los mundos condenados por la modernidad, como aquellos mundos que deben de ser superados porque son, como mucho, el pasado de la humanidad, porque son pueblos atrasados, pueblos sin conocimiento, pueblos sin agencia histórica. Y recuerdo que una gran mayoría de las mujeres, porque una gran mayoría de los seres humanos, si es que podemos decirle a quienes habitamos ese mundo por fuera, que queda expulsado de ese patrón colonial, esta gente hemos sido condenadas como gente sin historia, gente que no tenemos capacidad de producir transformaciones ni capacidad tampoco de liberación, ¿no? Somos gente que seguimos atadas al mundo de la naturaleza, siempre en esta interpretación viendo a naturaleza como algo pasivo, ¿sí? Y algo que es inferiorizado, ¿sí? Y que no tiene valor, ¿no? Entonces, decir que hay una razón feminista moderna, me pregunto si para lugares desde donde nosotras estamos hablando, esta afirmación puede ser dicha sin más y no como debiera, o sea, y no como una crítica profunda, dado que nosotras tenemos una historia de colonialidad donde la mayoría de los pueblos que conforman o que están dentro, que quedaron dentro de las fronteras que construyeron los estados nacionales, quedaron por fuera de la línea de humanidad y fueron condenados como parte de esos mundos que deben ser superados, ¿no? Entonces, decir que hay una razón feminista moderna, eurocentrada, es decir al mismo tiempo, hay una razón feminista racista, ¿sí? Y que es cómplice de la desaparición, la anulación y la desvalorización de esa diversidad epistémica existente y de esa variedad de mundo existente y que todavía existe, ¿no? Entonces, ahí eso me va a llevar a toda una serie de otras reflexiones que ahora lamentablemente no puedo desarrollar aquí. Ya tengo una hora hablando, entonces voy a dejar abierto por si hay alguna pregunta y bueno,
No sé si por ahí va a aparecer Laura, no sé si vas a venir o no, para que si hay algún espacio para preguntas o si simplemente cerramos aquí. Bueno, si no hay más nada, Laura, no sé si estás por ahí. No sé cómo cerramos esto. No hay preguntas, me dice, así que entonces, siendo así, pues vamos a cerrar aquí, me imagino, ¿no, Laura? Me está escribiendo por el chat. Entonces voy a dejarlo por aquí. Yo les invito, si les interesa más esto que he expresado aquí, para quienes no lo conocen, pues ya hay alguna gente que ya conoce estos trabajos que ya vengo realizando. Pues hay algunos textos míos que se pueden conseguir abiertos por la internet, y que pues explican de manera más metódica y sustantiva, adentran los autores, las autoras con las que estoy reflexionando y pensando todas estas cosas. Por ejemplo, hay un texto mío que se llama el método de una genealogía hacia un método hacia un método de la, ahora se me olvidó, ¿cómo se llama mi texto? Bueno, ya me acordé. Hacer genealogía de la experiencia, así se llama. Hacer genealogía de la experiencia fue publicada en la revista Derecho y Praxis. Hacer genealogía de la experiencia, el método hace una crítica de la colonialidad de la razón feminista desde la experiencia histórica de América Latina. Tengo algunas conferencias que también están grabadas y que aparecen en YouTube y que avanzan en esta línea de investigación y de interpretación. Y hay un texto que se llama El futuro ya fue, donde doy continuidad a este método de genealogía de la experiencia y donde me dedico a hacer una genealogía de los discursos, de los nuevos discursos sobre el sujeto sexogenérico, que viene con la teoría y el movimiento queer, los movimientos de la diversidad sexual y transfeminismos. Entonces, eso también, pues, aparece por ahí en algunos lugares. Y con eso pues pueden seguir, quienes estén interesados, seguir en esta línea que estoy proponiendo de investigación y de reflexión. Pues con esto me despido, muchas gracias, hasta la vista. Saludos, muchas gracias.